Vamos a dar inicio a la presentación de la videolección número 7. En esta videolección vamos a abordar el tema de la nomenclatura química, que es la actividad o los conocimientos requeridos para nombrar correctamente los compuestos, así como también escribir correctamente la fórmula. En esta vamos a abordar los siguientes objetivos, que son describir la importancia de la nomenclatura sistemática en la química, determinar el nombre a partir de la fórmula y la fórmula a partir de los nombres en los siguientes casos. Y es importante que tomen en cuenta cada uno de los casos. Caso A, compuestos binarios que contienen dos no metales, compuestos binarios que contienen un metal y un no metal, compuestos ternarios que contienen halógeno, ácido y base, y a partir de una fórmula de un compuesto identificarlo como un ácido, una base o una sal. Así también vamos a ver los nombres más comunes que se utilizan para nombrar compuestos que son de mucha historia. Los contenidos que vamos a abordar son los siguientes: los nombres sistemáticos, compuestos binarios que tienen un metal y un no metal, compuestos ternarios y superiores, y vamos a irlos viendo cada uno de ellos en el desarrollo de esta videolectura. Vamos a hablar sobre los nombres químicos sistemáticos. Primero, y antes que todo, tenemos que decir que una fórmula está compuesta por una parte positiva, la porción más positiva, en este caso el metal, un ion poliatómico positivo o el ion hidrógeno, que también cuando trabaja con carga positiva. Ese se escribe primero en la fórmula. La porción más positiva del ion, en este caso, es la parte positiva y se escribe primero en la fórmula y se menciona al final en el nombre. Vamos a ver un ejemplo. Por otro lado, la porción más negativa, es decir, el no metal o más electronegativo o el ion poliatómico negativo, se escribe de último en la fórmula, pero se pronuncia de primero en el nombre. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, el HCl o cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. El hidrógeno, como es el positivo, se escribe primero en la fórmula, y el cloro, como es negativo, se escribe de último en la fórmula. Pero cuando lo nombramos, vamos a ver, la parte positiva se escribe primero, pero cuando lo nombramos, este compuesto se llama cloruro de hidrógeno. Mencionamos primero el cloruro y después el hidrógeno. En esta otra sal tenemos que se llama cloruro de amonio. Se escribe primero el ion amonio porque es el positivo y luego se escribe el cloruro, que es la parte negativa. De esa manera, el positivo se escribe primero y el negativo se escribe de segundo cuando escribimos la fórmula. Pero cuando lo nombramos, se nombra primero el negativo y después el positivo. En este caso, cloruro de amonio. El cloruro la parte negativa, el amonio la parte positiva. Ese es el principio básico para nombrar cualquier tipo de compuesto. Ahora veamos cómo se clasifican los compuestos. Hay dos maneras de clasificarlo. A nosotros nos va a interesar en esta clase el primero. Según el número de elementos, se clasifica en compuestos binarios, es decir, tienen dos elementos. Pueden tener más de dos átomos, pero tienen que tener dos elementos. Por ejemplo, el cloruro de sodio está compuesto por dos elementos, por eso es un compuesto binario. Compuestos ternarios, el ácido sulfúrico H2SO4. Como nosotros no podemos fijar, tiene tres elementos: el elemento hidrógeno, el elemento azufre y el elemento oxígeno, aunque tenga muchos más átomos. Ternario significa tres tipos y cuaternario significa cuatro. Ok, entonces es importante que veamos, porque las reglas para nombrar los compuestos están en función de si son primarios, si son binarios, terciarios o cuaternarios, o si son ácidos o si son bases. Veamos aquí un esquema general de los compuestos inorgánicos. Generalmente, compuestos inorgánicos son compuestos que no contienen carbono. Los compuestos que tienen carbono los estudio la química orgánica, que eso lo van a ver ustedes más adelante cuando vean la clase de química orgánica.
Entonces, los compuestos inorgánicos se componen en binario, terciario y cuaternario. Los compuestos binarios son compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados y sales binarias. Así los vamos a clasificar. Oxígeno, compuestos hidrogenados y sales binarias. Por otra parte, los compuestos terciarios son los hidróxidos, los oxiácidos y las sales ternarias. Vamos a ver más adelante los compuestos cuaternarios. Por otra parte, y abrimos aquí, los compuestos oxigenados son de dos tipos, óxidos y peróxidos. Los compuestos hidrogenados, hidruros e hidrácidos. Y aquí me quiero detener un poco. Hemos abierto ya la clasificación de tres tipos de compuestos, de varios tipos de compuestos, óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, oxiácidos, hidróxidos. Pero quiero detenerme entre los hidrácidos y los oxiácidos. ¿Cuáles serán las diferencias entre los hidrácidos y los oxácidos? Bueno, primero vamos a decir que ambos son ácidos, tienen algo en común. Ya más adelante veremos cuáles son las diferencias entre ambos. Bien, aquí tenemos una regla y quiero, por favor, que presten atención al título. Compuestos binarios que contienen dos no metales. Fijémonos bien, binario, dos no metales. ¿Cómo se nombra? Ok, la terminación del no metal más electronegativo va a terminar en uro o en ido. Recordemos, cuando escribimos dos elementos para formar un compuesto binario y estos elementos son no metales, primero se escribe el menos electronegativo y después el más electropositivo. Entonces van a terminar en uro o en ido. Y se van a usar estos índices para indicar la cantidad de átomos que hay en la fórmula. Si hay uno será mono, si hay dos será di, si hay tres será tri, tetra, penta, hexa, hecta, etc. Veamos esto con un ejemplo. Aquí tenemos estos compuestos. El primer compuesto está compuesto por dos no metales, el boro y el cloro. ¿Cuál es más electronegativo? El cloro, por eso se escribe a la derecha. Entonces, al escribir el nombre, vamos a escribir primero el del cloro terminado en uro, de tal manera que su nombre va a ser, ¿cuántos cloros tenemos? 3. Por tanto, vamos a ocupar el tricloruro de boro. ¿Ok? Tricloruro de boro. De tal manera que entonces el del fósforo y el cloro se va a llamar, ¿cuánto? ¿Cómo se irá a llamar? Tenemos 5 cloros. 5 cloros es penta. Pentacloruro de fósforo. El oxígeno no va a terminar en uro, sino que termina en ido porque son óxidos. Se va a llamar, el tercero se va a llamar SO2, dióxido de azufre. El que sigue solamente tiene un átomo de oxígeno. Por tanto, este se va a llamar 1, se escribe mono, monóxido de carbono. No se pone monóxido de monocarbono porque lo que interesa aquí en este tipo de compuestos es escribir la cantidad de átomos de oxígeno. Pero en el que sigue N2 o 4 tenemos que ¿cuántos oxígenos hay? 4. Por tanto, vamos a hablar de tetra. ¿Tetra qué? Tetraóxido de 2 nitrógenos de dinitrógeno, que su nombre será tetraóxido de dinitrógeno. Y finalmente, el NO2 se llamará dióxido de nitrógeno. Esta es la manera sencilla de escribir los nombres, insisto, de los compuestos que están formados, compuestos binarios formados por dos no metales. ¿Entendido? Compuestos binarios formados por dos no metales, se indica en el nombre la cantidad de átomos de cada uno de los elementos, obviando el mono cuando es innecesario. Ok, ahora tenemos que recordar esa tablita que es importante para que podamos utilizar este
tipo de nomenclatura. Aquí acabamos de escribir el nombre a partir de la fórmula. Ahora hagamos lo contrario, escribamos la fórmula a partir del nombre. Dice aquí que escribamos la fórmula del tricloruro de nitrógeno. ¿Qué significa? Que hay 3 cloros y un nitrógeno. Por tanto, esa es la fórmula, NCl3. Tetracloruro de carbono. Tetra significa 4. Hay un carbono y 4 cloros. Monóxido de dicloro. Significa que hay un oxígeno y 2 cloros. Dióxido de cloro. 2 oxígenos, 1 cloro. Heptaóxido de dicloro. Hepta significa 7, entonces hay 7 oxígenos y dicloro 2 cloros. Y finalmente el monóxido de dinitrógeno significa que hay un átomo de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno. Esta es la manera sencilla. Vuelvo a insistir en el resumen de esta parte. Aquí hablamos de compuestos binarios formados por 2 no metales. Avancemos ahora y veamos compuestos binarios que contienen un metal y un no metal. Como ustedes pueden ver, le puse una gran cruz roja a la tabla. ¿Para qué? Para indicarles que en este caso esa tabla no se usa. Esa tabla se va a usar únicamente para compuestos binarios, no metal, no metal. Aquí estamos hablando ahora de la nomenclatura de un metal con un no metal. Entonces, en este caso, cuando escribamos la fórmula, el metal va a ir a la izquierda, el no metal va a ir a la derecha. Y como siempre van a terminar en uro, en uro o en ido. Uro para todos los metales, ido si son los óxidos. Veamos, aquí tenemos una cosa importante. Primero, hay metales que tienen carga iónica fija. Esos son los metales del grupo 1A, 2A, el zinc, el cadmio que tienen 2 y el aluminio que tiene 3. Estos siempre van a trabajar con la carga que tienen según el número del grupo en donde están. La mayoría de los otros metales tienen más de 2 cargas iónicas. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Cómo se va a llamar el primer compuesto? KCl. Bueno, sencillo. Es un compuesto de cloro, va a terminar en uro y se va a llamar cloruro de potasio. Na2S. Este está compuesto de azufre. El azufre va a terminar en uro, por tanto va a ser sulfuro de sodio. B, litio y bromo, LiBr, bromuro de litio. MgO, es un óxido de magnesio. CaH2. Aquí me detengo, el H está a la derecha. ¿Quién es más positivo? En este caso el calcio. El hidrógeno trabaja con -1 y se va a llamar hidrógeno, termina hidruro de calcio. Esta es la manera más sencilla de nombrar los compuestos químicos. Aquí hay una salvedad. Más bien, 2 salvedades. Compuestos binarios, compuestos por metal y no metal, y en el metal tiene una carga iónica fija, tiene un número de oxidación único. Veamos ahora cómo escribimos los nombres. Cloruro de sodio, yoduro de estroncio, fosfuro de cadmio, nitruro de magnesio, sulfuro de aluminio. Para escribir los nombres tenemos que seguir un procedimiento. Primero tenemos que saber con cuánto trabaja cada uno de los elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, que el sodio trabaja con +1 y el flúor trabaja con -1. Ya estamos listos para escribir la fórmula. Ya la vamos a escribir. Yoduro de estroncio. El estroncio trabaja con ¿cuánto? Busquémoslo en la tabla periódica y lo vamos a encontrar que está en el grupo 2. Por tanto, el estroncio trabaja con 2 y el yodo con -1. Fósforo de cadmio. El cadmio trabaja con 2 y el fósforo con -3. Nitruro de magnesio. Magnesio trabaja con 2, nitrógeno con -3. Sulfuro de aluminio. El sulfuro trabaja con -2 y el aluminio con +3. Veamos entonces cómo resulta la primera fórmula. La primera fórmula
están balanceadas las cargas. El sodio tiene una carga positiva y el flúor tiene una carga negativa. Por tanto, la fórmula será NaF. Hay una carga positiva con una carga negativa. Una carga positiva con una carga negativa nos da como resultado 0, que es la primera regla para la asignación de los números de oxidación. Veamos el yoduro de estroncio. El estroncio tiene dos cargas positivas y el yodo tiene solamente una carga negativa. Es decir, para que hayan iguales cargas negativas que cargas positivas, me hace falta tener dos yodos. Por eso el estroncio va a ser, el yoduro de estroncio va a ser SRI2. Como podemos ver, el estroncio tiene más 2 y hay dos negativos, uno de cada uno del yodo, nos van a quedar dos negativos y dos positivos. De forma similar pasa con el fósforo de cadmio. ¿Cuántos positivos hay? 2 positivos. ¿Cuántos negativos hay? 3. Entonces, para balancearla, yo tengo que escribir 3 cadmios y 2 fósforos. Para que me quede, vamos a ver, en el cadmio 3 por 2, 6 positivos. Y en el fósforo 2 por menos 3 nos va a dar menos 6, que va a dar 0. En el nitruro de magnesio sucede algo muy parecido. Fíjense bien, son las mismas tienen las mismas cargas. El magnesio tiene 2, el nitrógeno tiene 3. Y en el sulfuro de aluminio tenemos que hay 3 cargas positivas y 2 negativas. Vamos a cruzarla, vamos a pasar el 2 del azufre al aluminio y vamos a pasar el 3 del aluminio al azufre. Eso que acabo de hacer lo podemos hacer con el fosfuro de cadmio, con el nitruro de cadmio, con el sulfuro de cadmio. Ok, esta es la manera sencilla de escribir la fórmula cuando nos dan los nombres. Ok, ahora vamos a hablar de otros compuestos binarios de un metal con un no metal, pero vamos a hablar de elementos metálicos que tienen dos números de oxidación, tienen dos cargas iónicas. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, el cobre trabaja con +1 y con +2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber con cuáles de los dos estamos hablando? Ok, la regla aquí es sencilla. Dice, primero se escribe el compuesto y luego el nombre del elemento menos electronegativo, seguido por su estado de oxidación o valencia en números romanos. Aquí tenemos los dos. Quiero saber si ustedes me pueden indicar con cuánto trabaja el cobre en el CuO. De las reglas de número de oxidación sabemos que el oxígeno trabaja siempre con -2. Por tanto, el cobre va a trabajar aquí con +2. Entonces, cobre es +2. ¿Cómo escribimos el nombre? Óxido de cobre 2. En vista de que el número de oxidación del cobre es 2. En el siguiente, Cu2O, aquí a todas luces vemos que el cobre está trabajando con +1, porque hay dos cobres para balancear las dos cargas negativas del oxígeno. Entonces, el nombre será óxido de cobre 1, puesto que el número de oxidación es 1. Este es el procedimiento para escribir la gran mayoría de los óxidos y de los compuestos en los cuales participa un metal que tiene más de un número de oxidación. Esto se le llama nomenclatura Stokes o sistema Stokes. Hay otra manera que se ha llamado la sistema tradicional. En este sistema tradicional se usan los prefijos oso e ico. Se utiliza el prefijo ico para cuando el metal trabaja con el mayor número de oxidación y oso cuando trabaja con el menor número de oxidación. Ustedes han oído hablar del sulfato ferroso. Ok, no les vamos a decir ahorita con cuánto trabaja el hierro, pero solo con que escuchemos sulfato ferroso significa que el hierro está trabajando con el número de oxidación más pequeño. Vamos a ver qué pasa con nuestros dos amigos aquí
el CuO y el Cu2O. Ya dijimos que en el primero el cobre trabaja con 2, por tanto su nombre será óxido cúprico. ¿Por qué? Porque es el mayor. Y el de abajo será óxido cuproso porque trabaja con el menor número de oxidación. Entonces hablamos de óxido cúprico y óxido cuproso. En esta nomenclatura tenemos que tener presentes los nombres de los elementos en latín, que ya les voy a presentar una tabla para que vean cómo es que se pueden nombrar. Antes de seguir y de continuar, les quiero sugerir que esta tabla la tengan, la impriman y la tengan a mano para poder determinar cuáles son los números de oxidación con los que trabajan los diferentes elementos. Si ustedes se pueden fijar, en la parte izquierda, arriba de esta tabla, está el litio, sodio, potasio, plata, rubidio, cesio, francio, amonio. Todos ellos trabajan siempre con más 1. Siempre y únicamente. Únicamente con más 1. Después tenemos los que están en el grupo 2, calcio, bario, radio, estroncio, magnesio, zinc y berilio. Todos ellos trabajan con más 2. Los que tienen 3, aluminio, actinio, galio, indio, itrio, escandio, lantanio y curio. Esos trabajan siempre con más 3. ¿Ya? Ahora vamos a ver el cobre. Ahí el cobre dice que tiene más 1 y más 2. El mercurio, más 1 y más 2. El cadmio, más 1 y más 2. Mientras que el oro y el talio trabajan con 1 o más 3. Veamos ahora hierro. Hierro tiene 2 y 3, cobalto 2 y 3, níquel 2 y 3, iterbio 2 y 3, samario 2 y 3, europio 2 y 3. Fíjense qué cosa más interesante en estos que estamos leyendo. Y vamos a terminar con estaño, plomo, platino y polonio. Todos ellos tienen 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4. Entonces, el hierro 2 va a ser férrico. El hierro 3, ferroso. El cobalto 2, cobaltoso. Y el hierro 3, cobáltico. Así sucesivamente. Cobre, ya dijimos, cobre 1, cuproso, cobre 2, cúprico. Aquí estamos con los que tienen los signos positivos. Ahora con los metales, si ustedes se fijan, el hidrógeno trabaja con más 1 y a la vez con menos 1. Trabaja con más 1 cuando en la fórmula está de primero y trabaja con menos 1 cuando está de último. Y aquí tenemos unos elementos comunes, por ejemplo, flúor, cloro, bromo y yodo, tanto que están en el grupo 7. Recordemos, todos ellos trabajan con menos 1. Pero el cloro trabaja también con más 1, más 3, más 5, más 7. El bromo con 1, más 3, más 5, más 7. El yodo con 1, más 5, más 7 y así sucesivamente. El oxígeno con menos 2 y con menos 1 en los peróxidos. El azufre con menos 2, más 6, más 6. Selenio, etcétera. Esta tablita, por favor, téngala a mano. Cromo, estos grupos de último, bismuto, titanio, cromo, vanadio, wolframio, uranio y manganeso, fíjense bien, tienen diferentes números de oxidación. Voy a hablar del vanadio, más 2, más 3, y más 4 y más 5. Por favor, tengan esta tabla para que les haga sencillo el establecimiento de los números de oxidación. Ok, aquí tenemos unos ejemplos en los cuales ya hemos visto que los compuestos tienen diferentes números de oxidación. Por ejemplo, ¿con cuánto trabaja el cobre aquí? Ya sabemos que el cloro trabaja con menos 1. Por tanto, hay 2 menos 1. El cobre deberá trabajar con más 2. Por tanto, el cloro es menos 1 y el cobre debe ser más 2. Este tiene bien dos nombres. Cloruro de cobre 2 o cloruro cúprico. El FeO, feo. El óxido trabaja con menos 2, el hierro va a trabajar con menos 2. Y recordemos que el hierro trabaja con 2 y 3. Aquí tenemos el menor. Este se va a llamar óxido de hierro 3 o bien óxido cuproso. El estaño, flúor menos 1, el estaño 4, por eso hay 4 flúor. El sulfuro trabaja con menos 2, el plomo trabaja con más 2, por eso hay 1 y 1.
Y en el óxido de mercurio, ¿verdad? Que este óxido de mercurio 2, el óxido trabaja con 2 y el mercurio, por tanto, debe ser 2. Entonces aquí tenemos que el primero se llama cloruro de cobre 2 o cloruro cúprico. El FeO, óxido de hierro 2 o bien óxido ferroso. SnF4 se va a llamar fluoruro de estaño 4 o fluoruro estánico porque tiene el mayor. PbS, sulfuro de plomo 2 o sulfuro plumbroso. Y finalmente el OGO se llama óxido de mercurio 2 u óxido mercúrico. Recordemos que los que van entre paréntesis son los números de oxidación del metal. Cobre tiene 2, perdón, el cobre tiene 2 aquí, por tanto, te iba a ir entre paréntesis 2. El mercurio, en el óxido de mercurio, el mercurio trabaja con 2, por tanto, tiene que llevar un 2 entre paréntesis. Ahora démosle los nombres. Fósforo cúprico. Fijémonos bien, este está compuesto por fósforo y cobre. Cobre trabaja con más 2 porque es cúprico, el fósforo con 3. Óxido de hierro 3. Sencillo, nos están diciendo que el hierro trabaja con 3. Y el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Óxido de plomo 4, ya nos dicen que el plomo trabaja con 4, oxígeno con menos 2. Cloruro de cobre 1, ya nos dicen que el cobre trabaja con más 1 y el cloruro con menos 1. Fluoruro estañoso, aquí nos mandan a decir que el estaño va a trabajar con 2 y que el fluoruro va a trabajar con menos 1. Por tanto, las fórmulas van a ser 3 cobre y 2 fósforos para balancear las cargas de tal manera que hayan 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. Óxido de hierro 3, también óxido férrico. Van a haber 2 hierros para que hayan 6 cargas positivas y van a haber 3 oxígenos para que hayan 6 cargas negativas. 0. Igual con el plomo, fijémonos bien, el plomo tiene 4, tienen que haber 2 oxígenos para que cumplan 4 cargas negativas. Cobre es más 1, cloro menos 1, están equilibrados, y luego con el estaño tiene 2, el flúor tiene menos 1, por tanto tienen que haber 2 menos 1, es decir, 2. Aquí tenemos entonces la forma de escribir los compuestos que contienen un metal y un no metal cuando el metal tiene número de oxidación variable. Okay. Aquí, para que nos demos una idea, esta es una tablita también muy ilustrativa. Aquí tenemos algunos metales con diferentes números de oxidación. Ya hablamos del cobre más y el cobre más 2. Se van a llamar ion cobre 1, ion cobre 2, o bien ion cuproso o cúprico. En el caso del hierro 2, ion ferroso, hierro 3, ion férrico. Plomo 2, plomo 2 se va a llamar ion plumoso, plomo 4, plúmbico. Mercurio, y en esto me voy a detener un poco, el mercurio es 1, aunque aparezca un 2 más, pero hay 2 átomos de mercurio. Eso hace que cada átomo de mercurio tenga una carga de más 1. Eso se va a llamar mercuroso. Mientras que el mercurio 2 más se va a llamar ion mercurio mercúrico. Y finalmente el estaño 2, estañoso, estaño 4, estánico. Esto hay que aprendérselo. Ok. Aquí tenemos ahora los iones poliatómicos. Cuando hablamos de iones poliatómicos, son iones que tienen dos átomos diferentes en diferentes cantidades. Quiero que prestemos atención al ion amonio, NH4+, ion amonio. Este es un ion poliatómico. Y quiero que veamos ahora el ClO-, el hipoclorito. Y luego que sigamos, clorito, clorato. Los iones poliatómicos terminan siempre o bien en hito o bien en ato. Clorito, clorato. Sulfito, sulfato. Nitrito, nitrato.
¿Qué lo hace diferente? Eso es lo que vamos a ver ahora. La cantidad de átomos de oxígeno es lo que lo hace diferente. Nosotros podemos ver aquí la fórmula. Vamos a poner los nombres de esta fórmula. El primer compuesto se llama nitrato de sodio. Si nosotros nos fijamos, el NO3, busquémoslo en la tabla, NO3 se llama nitrato. ¿Ah? Ahí está en la primera parte, casi al final de la tabla. Nitrato, por eso se llama nitrato de sodio. El NO2, su nombre es nitrito. Nitrito de sodio. ¿Qué lo hace diferencia el nitrato del nitrito? Bueno, siempre los átomos tienen más oxígeno que los hitos. Fijémonos bien, nitrito tiene 2 oxígenos, nitrato tiene 3 oxígenos. Bien, sigamos con el siguiente, NaHSO3. A toda vista, nosotros nos vamos para la derecha, busquemos algo parecido al SO3. SO3 se llama sulfito. Entonces, este compuesto se llama sulfito ácido de sodio o bisulfito de sodio. ¿Por qué se llama sulfito ácido de sodio? Porque tiene un hidrógeno todavía que esperamos que en un futuro se pierda. NaHSO3. Luego tenemos nitrato de amonio y fosfato de cobre. En el fosfato de cobre tenemos que tener claro una cosa, con cuánto trabaja el cobre en este fosfato. A todas luces, el fosfato está trabajando con +2, por tanto se llama fosfato de cobre 2, puesto que el fosfato trabaja con 2, o bien pues, se llama fosfato cúprico. Igual con el que sigue, CuCN. CN es cianuro, el cianuro es -1, por tanto el cobre va a ser -1, va 1, perdón. Entonces, ese será cianuro de cobre 1, o bien cianuro cuproso. K2CO3, busquemos cómo se llama el CO3. El CO3 se llama carbonato. Por tanto, este se va a llamar carbonato de potasio. El que sigue es un acetato de potasio, no lo voy a ver porque ese es un compuesto orgánico. Y lo vamos a dejar a la química orgánica, pero si quiero que sigamos con el que sigue. Fe2, CrO4, cierro paréntesis 3. Se llama cromato de hierro 3. Y finalmente la plata, recordemos que la plata solo trabaja con +1, se llama clorato de potasio. Clorato de plata. Esta es la manera en que vamos a nombrar a los compuestos que contienen iones poliatómicos. Igual ahora tenemos que aprender a escribir la fórmula conociendo los nombres. Cianuro de bario. ¿Cuál será la fórmula? El bario trabaja con +2, el cianuro con -1, por tanto su fórmula va a ser BaCN2. Vamos a verlo. Fosfato de hierro, hierro con +2, fosfato con -3. Sulfato de hierro 3, hierro con 3, sulfato con -2. Sulfito de cobre 2, cobre con +2, sulfito con -2. Todos los iones poliatómicos los tenemos en la tabla. Carbonato ácido de amonio, clorito de estroncio, sulfato de bario y así sucesivamente. Vamos a tratar de escribir la fórmula. ¿Por qué será que la fórmula es Ba entre paréntesis CN2? Bueno, porque recordemos que el bario, como bien lo indica, es +2 positivo y el cianuro es -1. Por tanto, yo necesito 2 -1 para neutralizar las dos cargas del bario. Luego tenemos el hierro, fosfato de hierro 2. Aquí tenemos el hierro 2 por 3 nos da 6 cargas positivas. El fosfato -3 por 2 nos da -6 cargas negativas. Y así sucesivamente, no lo voy a ver todo. Ustedes traten de comprenderlo y de hacerlo para que puedan escribir la fórmula correctamente. De todas maneras, el día que tengamos la videoconferencia vamos a poder explorar más sobre las tareas que vamos a realizar. Ok. Aquí tenemos ahora los compuestos ternarios que contienen halógeno. Fijémonos bien, estos estaban ahí en el
en la tabla de los iones poliatómicos. El cloro tiene estos 3 iones, perclorato, clorato, clorito, hipoclorito. ¿Qué lo hace diferente? Hay 2 cosas que lo hacen diferente. Primero, el número de átomos de oxígeno. El perclorato tiene ¿cuántos átomos de oxígeno? 4. El clorato, 3. El clorito, 2. Y el hipoclorito, 1. ¿Eso es en virtud de qué? En virtud que del cloro trabaja con diferentes números de oxidación. Así, por ejemplo, en el perclorato, el cloro trabaja con más 7. El clorato, más 5. En el clorito, más 3. Y en el hipoclorito, más 1. Entonces, tenemos que aprendernos estas estructuras con sus nombres. Hay 4 números de oxidaciones, por tanto, hay 4 nombres. Pero lo curioso que quiero que vean ustedes es que, por ejemplo, en el cloro más 7 y en el cloro más 5, ambos terminan en ato. Para diferenciarlo, al primero le pongo perclorato, el más alto, clorato, el que le sigue, clorito, el que le sigue para abajo, y el más bajo de todos va a ser hipoclorito. En esta parte quiero ver un poco para que aprendamos a trabajar y aprender por similitudes. El cloro y el bromo están en el mismo grupo. Entonces, si el cloro tiene un ion que se llama perclorato, el bromo va a tener un ion que se llama perbromato, que tiene la misma estructura, solo que en lugar de cloro va el bromo. Igual, en el clorato hay uno que se llama bromato. En el clorito hay uno que se llama bromito. Y en el hipoclorito hay uno que se llama hipobromito. Si ustedes se fijan, son la misma fórmula. Entonces yo puedo deducir que si me aprendo las del cloro, las del bromo, las obtengo por deducción. Ok, aquí tenemos una fórmula. ¿Cómo se llamará este compuesto? Tenemos que ir a la tabla. Esta fórmula primera se llama perclorato de amonio. Tiene la mayor cantidad de átomos de oxígeno. El que sigue tiene la menor cantidad de átomos de oxígeno, por tanto es el hipoclorito de sodio. Este es el segundo, se va a llamar bromito de sodio, y este se va a llamar yodato de calcio. Okay. Aquí tenemos unos compuestos que espero que ustedes los puedan escribir. Les damos el nombre, hipoyodito de bario. Hay que buscar cuál es el hipoyodito. El hipoyodito es IO2. Perdón, es el hipoyodito. Hay 2 porque el bario trabaja con más 2. Ok, esta ya es la última parte. Vamos a hablar sobre los ácidos, las bases y las sales. Quiero que veamos una definición importante que nos va a servir en adelante. Dice que un ácido es un compuesto hidrogenado que en disolución acuosa produce iones de hidrógeno. Yo quiero incrementar un poco la definición. Todo compuesto que contiene hidrógeno iniciando la fórmula es un ácido. ¿Ok? Todo compuesto que contiene hidrógeno iniciando la fórmula es un ácido. Ya vamos a ver lo que es una base y una sal. Existen 2 tipos de ácidos inorgánicos. Los famosos oxácidos, contienen oxígeno en su composición, y los hidrácidos que no contienen oxígeno en su composición. Esta es la diferencia de que les hablé al inicio. Lo que tienen en común es que ambos tienen hidrógeno al iniciar su fórmula. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos los oxácidos, por ejemplo, ácido bórico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido brómico. Y si ustedes se fijan, todos los ácidos arrancan con la palabra ácido. Todos los oxácidos, como lo pueden ver, tienen oxígeno en su composición. HbO2, HNO3, H3PO4 y así sucesivamente. Mientras que los hidrácidos, ninguno de ellos tiene oxígeno en su composición. HF, HCl, HBr, HI, H2S. Fijémonos en el último que se llama H2S, se llama ácido sulfídrico. Y por favor tengan presente ese nombre, ácido sulfídrico H2S. No quiero que se me confundan con el que está a la izquierda, ácido sulfúrico H2SO4. Ácido sulfúrico es un oxácido, mientras que el ácido sulfídrico
hídrico es un hidrácido. ¿Qué tienen en común ambos ácidos? Todos tienen hidrógeno al inicio de la forma. Ok, aquí hay una tabla para los hidrácidos. Los hidrácidos tienen una particularidad. Ellos en su estado elemental son gases. Cuando están como gases se les nombra fluoruro como fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro. Todos terminan en uro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y así sucesivamente. Cuando se disuelven en agua y están en una solución acuosa, pasan a llamarse ácido. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodhídrico y sulfhídrico. Fíjense bien, todos terminan en hídrico. ¿Ok? ¿Estamos claros? A diferencia de los oxácidos, que quiero ver, ácido bórico, nítrico, fosfórico, sulfúrico. Bien, aquí tenemos los oxácidos más comunes. Y me quiero detener aquí, ácido nítrico y ácido nitroso. Si ustedes se fijan, si yo le quito el hidrógeno al ácido nítrico, me va a quedar NO3-, que es el nitrato. Si yo le quito al ácido nitroso el hidrógeno, me va a quedar NO2-, que es el nitrito. Por tanto, el ácido nítrico le da origen al nitrato y el ácido nitroso le da origen al nitrito. ¿Estamos claros? Y eso pasa para todos los demás ácidos. Esta tabla es importante porque deben de sabérsela tanto de la fórmula hacia los nombres como de los nombres hacia la fórmula. Bien. El segundo tipo de compuestos que queremos ver ahora son las bases. Las bases son lo contrario de los ácidos. Nosotros en el estómago tenemos ácido clorhídrico. Para neutralizar el estómago tomamos leche magnesia, que es una base. Entonces, las bases son compuestos que contienen el ion OH-, que se llama ion hidróxido. Por tanto, todas las bases comienzan a nombrarse como hidróxido. Por ejemplo, LiOH se va a llamar hidróxido de litio. KOH, hidróxido de potasio. CaOH se va a llamar hidróxido de calcio. AlO3 se va a llamar hidróxido de aluminio. Aquí tenemos una característica. Todas las bases que hemos escrito aquí, los metales solo tienen un número de oxidación. Pero yo puedo escribir el hidróxido del hierro 2, hidróxido de hierro 3. O bien hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Aquí tenemos un ejemplo. Hidróxido de hierro 3. Significa que va a haber un hierro que tiene 3 y un OH que tiene menos, pero van a haber 3 OH. En el hidróxido de bario igual, hay 2 cargas positivas y tendrán que haber 2 cargas negativas en el OH y así sucesivamente. Por tanto, la fórmula del hidróxido de hierro es FeOH3. Recordemos que cada OH tiene una carga negativa. Hidróxido de bario, BaOH2. Hidróxido de magnesio, MgOH2. Hidróxido de sodio, NaOH. Bien, aquí tenemos ya finalizamos para hablar de las sales, que son los que nos interesan. Recordemos que un ácido tiene un H iniciando, una base tiene un OH al final, y una sal es un metal con un no metal. Ok, la clasificación no lo vamos a ver y finalmente terminamos con esta tabla que yo necesito que ustedes la resuman y me la pongan en su trabajo porque hablamos de los nombres comunes. Por ejemplo, el NH3 se llama amoníaco, el NH4CO3 polvo de hornear o bicarbonato, el CO2 dióxido de carbono o hielo seco, el MgSO4 con 7 moléculas de agua se llama sulfato de magnesio, o bien sal Epsom, que nosotros lo conocemos, carbonato de calcio, yeso o mármol, MgOH, hidróxido de magnesio o leche magnesia, el HCl, ácido clorhídrico, ácido muriático. Bien, con esto terminamos
Esperamos que tengamos buenos resultados en esta video lección. Muchas gracias y hasta la próxima.